Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermana, visita presente. Que el Señor nos siga bendiciendo y que nos sigan ayudando a que sigamos siendo verdaderos hijos suyos, entendiendo y comprendiendo su palabra, así como hemos cantado este himno. Él es la fuente de la vida eterna. Y le invito a que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11. El libro de Juan, capítulo 11, vamos a continuar el serie de predicación que estábamos trayendo. El domingo pasado tuvimos un corte por la razón de la Santa Cena, pero hoy vamos a seguir la serie que estamos trayendo, la predicación del Evangelio de Juan, y hoy nos toca desarrollar desde el versículo 38 en adelante. Entonces, le invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 11, desde el versículo 38 en adelante. Y si me pueden seguir realmente mirando del texto, voy a empezar la lectura. Dice así, el título en versión Reina Valera dice, Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron las piedras de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Soberano Dios y Padre nuestro, tú que gobiernas, Señor, todos, en todos y por todos, en este momento, Señor, te clamamos que pueda tomar el control de nuestra mente y de nuestro corazón, para que así entendamos y comprendamos tu palabra que tú nos has dejado, Señor, para que nos fortalezcan cada día y que entendamos más cada día el propósito tuyo, de lo cual tú nos has llamado, Señor, de la tiniebla a tu luz, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que tú tomes, Señor, realmente por sobre todas las cosas la dirección de nuestras mentes, para que así, Señor, estemos centrados y concentrados solamente de tu palabra, Señor. Quita toda la interrupción que pueda interrumpir, que estemos, Señor, completamente sujetas en ti, porque sabemos, Padre, si estamos en ti, estamos seguros. Y hoy enséñanos, prepáranos, acompáñanos y háblanos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar justamente viendo y a la vez desarrollando lo que fue un gran milagro. Ya hemos venido justamente ya hablando de lo que iba a acontecer. Pero hoy vamos justamente a entrar a desarrollar lo que fue la resurrección de Lázaro, entre los muertos. Y también vamos a ver y vamos a confirmar cómo Jesús se enfrentó con el peor enemigo del hombre, la muerte. ¿Quién realmente un momento dado
si está entendiendo, comprendiendo bien muchas veces y aún no comprendiendo, nadie quiere morir por morir nada más. Aún uno que está ya en el último día de su vida, apenas respirando, vos le preguntás, ¿quiere morir? A uno dice, no quiero vivir más. Pero aún Pablo había entendido bien diciendo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y sabemos que el peor enemigo del hombre es la muerte. ¿El fruto de qué? El fruto del pecado. El pecado fue el que le llevó al hombre a la muerte, sea físico como también espiritualmente. Y hoy vamos a encontrarnos justamente con este milagro. Cristo, que es el autor de vida, también el sustentador nuestro, por esa razón que la muerte no pudo contra él. Él pudo justamente quitarle a Lázaro del seno de la muerte, trayendo fuera del sepulcro. Pero antes de entrar justamente ya a desarrollar nuestro texto, vayamos un poquitito recordando cómo empezó esta historia. Lázaro se había enfermado y María y Marta, que la hermana de Lázaro, había mandado llamar a Jesús a que viniera, haciéndole saber que su hermano estaba enfermo, a quien tú amas está enfermo. Jesús no le había dado a ellos la respuesta que ellos esperaban. Más bien Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Jesús había esperado 4 días para llegar a Betania. 4 días después Jesús vino llegando a Betania. Cuando Marta supo, alguien le contó que Jesús estaba viniendo y salió al encuentro de Jesús. Eso vemos en el versículo 20 y 21, cuando Marta se encontró con Jesús cara a cara y le dijo a Jesús, Maestro, si tú en realidad estuvieras aquí, mi hermano no estaría muerto. Cosa que Jesús le confrontó, le explicó la razón, diciéndole, tu hermano va a resucitar. Que la mentalidad humana no pudo razonar lo que Cristo Jesús en ese momento supo explicarle, o lo que dijo, no hubo un razonamiento total, donde ella dijo, Señor, yo sé que Él va a resucitar, pero en el día postrero. Cosa que Jesús mismo lo volvió a repetir diciendo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Y Marta había dado una respuesta que a todos nosotros nos sorprende su respuesta, diciendo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el profeta que ha de venir. Y después de esto se había ido a llamar a su hermana. Su hermana vino también al encuentro justamente con Jesús. Y cuando María se encontró cara a cara con Cristo, ella vino, se humilló, se postró y diciendo la misma palabra que su hermana, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. No manomo angui las hermano, landere y mengui eco ape. A Marta Jesús le respondió verbalmente, explicándole, pero a María con emoción, preguntándole, ¿dónde ha puesto? Y en el versículo también vemos que el 35, después de todo esto, Jesús lloró ver a la multitud llorando por la situación. Y ya le habíamos explicado estos puntos. Jesús no lloró por tristeza de Lázaro, sino la tristeza que él causó, que el pecado hasta dónde pudo llevar al ser humano. Jesús sabía que podía volver a levantarle a Lázaro,
Pero esta emoción de llorar lo llevó a esto. Y aquí el texto también nos demuestra que esta situación lo llevó a la división a los judíos. Un grupo decía, mira un poco cuánto lo amaba. Otro grupo decía, mira, este hombre pudo justamente abrir ojo de un ciego y no pudo evitar que Lázaro falleciera. Entonces, vemos después de esto que el texto siguiente, el 38 que nos toca hoy, dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús frente ya del sepulcro. Ya estaba frente a nuestro propio idioma para entender, comprender. Jesús estaba enfrente del panteón. Estaba en el cementerio, enfrente del panteón, y viéndole la multitud conmovido, llorando, nuevamente dice que se conmovió en el espíritu. Jesús volvió a derramar algunas gotas de lágrima, como también de su rostro seguramente se pudo notar la tristeza que él justamente sintió con los presentes de aquel entonces. La multitud que vino justamente detrás de María para llorar estaba presente ahí. Y habla que el sepulcro en aquel entonces era una cueva. Eso podemos justamente corroborar cuando Abraham había comprado una heredad exclusivamente para cementerio, y esta heredad estaba lleno de cueva. ¿Dónde dice eso? En Génesis 23, 17, nada más para corroborar de que en la antigüedad se utilizaba mucho las cuevas para el cementerio, como Jesús mismo fue enterrado también en una cueva. 23, a partir del 17, dice, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Macpela, la heredad con la cueva que estaba en ella, todos los árboles que había en la heredad y en todos los contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, del oriente de Mamre, que es Hebrón, en las tierras de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibido de los hijos de Ed. Entonces, había un lugar de cueva donde se utilizaba como cementerio. Y Jesús estaba enfrente de uno de las cuevas que en aquel entonces y dio un orden. Estando ya enfrente de la sepultura, enfrente del panteón, Jesús dio un orden. ¿Y cuál fue su orden? Según el 39 de Juan 11. Quitad la piedra. Quitad la piedra. Con nuestros idiomas sería, abre el sepulcro. Ábrelos el sepulcro. Cosa que María no pudo, justamente su entendimiento sobrepasó ya el pedido de Cristo de volver a abrir la tumba. Como también lo nuestro. Es incomprensible que uno acuda al cementerio para llorar con los demás y que vaya llegando pidiendo que se abra el panteón. Es incomprensible. Por eso que a María le costó entender y comprender, como también a nosotros. María le respondió, Señor, inémango, y es de ya hace 4 días que está en ese lugar. 4 días de muerto llevan nuestro hermano. Inema. No, da catumo a ver, mire ya y cota porque inema.
que muchas veces nosotros mismos también hemos experimentado con un muerto de 2 días, algunas veces algunas veces se huele algo ya que no es normal de un muerto. O sea que de lo que nosotros olemos del muerto, porque ya se va pudriendo adentro. Y 4 días ya es mucho. En aquel entonces no se utiliza, hoy día lo que todos utilizan y la mayor parte, cómo se puede conservar a un muerto. Antes no había esto. Más todavía en una cueva. ¿Se imagina usted con un sol tremendo en medio de una cueva? Entonces, eso era la situación de lo que Marta respondió justamente a Jesús diciendo: Maestro, yo estoy segura de que mi hermano realmente está muerto. Yo estoy seguro que mi hermano ya está ahí, ya con un olor que ya no es agradable. Señor, 4 días ya llevó esto. Era incomprensible realmente. Pero la pregunta que nos causa justamente esto: ¿cuál era la necesidad realmente de esto que se abra la sepultura? Eso es lo que ella habrá pensado, como también nosotros. Nosotros ya tenemos la respuesta, pero ellos no tenían en ese momento todavía lo que iba a acontecer. Todos los que acudieron para llorar, no para ver el milagro. Ninguno de los que estuvieron ahí seguramente habrá dicho: espera que un ratito, enseguida el Señor va a resucitar a Lázaro. Ninguno tenía esa mentalidad o ese entendimiento, mucho menos los maestros que se hacen llamar maestros, los judíos, que estaban presentes también ahí. ¿Y por qué Jesús le obligó a Marta, dándole un orden a que se abra la sepultura? Era porque era necesario todavía que Marta y María siga pasando esta prueba para entender, para comprender lo incomprensible todavía para ellos. Muchas cosas nosotros no entendemos, no comprendemos. Más todavía cuando pasamos por unas pruebas difíciles, hay veces no entendemos y no comprendemos la razón por lo que esto está pasando. ¿Y por qué y para qué sirve la prueba? En Romanos capítulo 5, el versículo 3 y 4... Y no solo esto, sino también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esto nos lleva un proceso para entender y comprender la razón por lo que está pasando esto. Y en Santiago 1:3 dice la palabra del Señor: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo cuesta tener paciencia? Pero para tener paciencia necesitamos pasar por un proceso no muy agradable, para que uno pueda decir: ah, Señor, entiendo, ahora recién entiendo la razón por lo que tú has permitido que yo pueda pasar por este sendero. Entonces, cuando Dios permite que haya prueba en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, ¿qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? ¿O qué es lo que requiere de nosotros? Que crezcamos en fe. Que crezcamos en fe y mucho más en Él, porque aquí la pura realidad, o lo que Cristo estaba llevando y enfatizando, que esa teoría de Marta se han llevado en la práctica. Porque en eso muchas veces fallamos, en la práctica. Muchas veces tenemos teoría, así como Marta la tuvo, diciéndole: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el profeta el que ha de venir. Yo sé que tú puedes hacer mucho más que realmente lo que yo me puedo imaginar. Pero en el momento de un pedido, Señor, inema. A veces tenemos grandes teorías, mucho entendimiento en la palabra del Señor, pero no practicamos. Entonces, esto lleva justamente que la fe tiene que ir con la práctica. No puede quedar justamente diciendo, yo creo esto, pero se queda ahí. Teoría con práctica. Y Marta en realidad había creído, había declarado estos. Yo creo en ti, Señor. Yo creo esto, yo creo aquello, pero no hay testimonio. En el momento, no estoy culpando a Marta. Estoy trayendo a nuestra propia vida, a nuestra propia aplicación de vida. No vamos a tirarle toda la toalla a Marta. Si traemos esto a nuestra propia vida, tenemos este problema. Necesitamos nosotros justamente obrar. Necesitamos accionar, necesitamos obedecer al mandato divino, al mandato de Cristo Jesús. De nada sirve que seamos justamente sabios, pero con nuestras propias opiniones. Entonces, tenemos que permitir que Él quite la piedra de nuestra vida. No nosotros es imposible muchas veces, hay cosas que se escapan de nuestra mano, pero si Él quita esa piedra, entonces va a resucitar. Mientras que esta piedra esté ahí, no puede salir ningún muerto de adentro. Pero solamente, en este caso, solamente Él puede hacer. Entonces, en esto vamos a llevar justamente la práctica de lo que nosotros entendemos y comprendemos de lo que es la teoría. Cuando uno tiene fe, como ya lo he dicho a ustedes, tiene que llevar en la práctica. La fe sin obra es muerta, dice Santiago 2:17. La fe sin obra es muerta. Un ejemplo, vos tenés fe en Dios, pero no te está congregando, está desobedeciendo uno de los mandatos. No está obrando de lo que vos justamente estás diciendo. Yo soy un cristiano, pero cristiano solamente de la pieza, no justamente teniendo una comunión así como estamos aprendiendo hoy día, lo que implica ser membresías. Aquí tenemos un ejemplo claro realmente con todo esto, cómo tenía o tendría que actuar las hermanas de Lázaro. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Jesús dio una orden, quitan la piedra. Ellos tenían que tener fe en Cristo, obedeciendo. La fe tiene que ir acompañado a la obediencia. Jesús tenía poder sobrenatural de que Él podía hacer obra de lo cual ellos no se imaginaban. Pero uno tiene que llevar justamente paso a paso, y en este paso debe ir acompañado con acción. Y uno puede preguntar, ¿acaso que el Señor, si siendo un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, todos los atributos que podemos mencionar, no puede que Él pueda decir, piedra, salí de ahí, la piedra puede salir? Puede hacerlos. Pero en estos casos, según 1 Corintios capítulo 3, el versículo 9, habla de que el Señor nos ha llamado a que tú y yo seamos colaboradores. Dice el 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Mira, mi querido hermano y hermana, nosotros, finito, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, el Señor nos rescató, nos trajo a este redil. ¿Para qué? Para que seamos colaboradores. Él necesita de nosotros aquí en la tierra. Y uno puede decir, bueno, el Señor puede enviar su ángel a predicar, puede hacerlos, pero a nosotros nos escogió para esta tarea.
A nosotros nos trajo a este redil ¿para qué? Para que seamos justamente instrumentos en su mano. Obedeciendo los mandatos del Señor, estamos justamente obedeciendo lo que Él nos había encomendado, según Mateo 28, 18 en adelante. Irte a ser discípulos. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Yo no voy a convencer a nadie, yo no te voy a convencer a ti. Y no pienso convencerte a ti. Solamente Dios es el que nos convence a nosotros. Mi tarea es predicar, cumplir la tarea que el Señor me ha encomendado. Y de esto justamente me siento infinitamente agradecido a Dios por la oportunidad que Él me ha brindado de ser portavoz. Cada uno hemos sido llamados también de ser portavoz de su evangelio. ¿Estamos cumpliendo esos mandatos que el Señor nos ha encomendado? Él pide, en aquel entonces, quita la piedra, porque solamente Él podría resucitar a Lázaro. Yo no voy a poder quitar la piedra. En este momento solamente Dios puede hacer para que pueda resucitar. Mi tarea es predicar. No voy a poder salvar a ninguna persona, pero Cristo puede salvar. No voy a poder resucitar a nadie, pero Cristo puede resucitar. ¿Y qué debo hacer? Predicar, predicar y predicar. Ese es el mandato que el Señor nos ordenó a cada uno de nosotros. Y todo lo que el Señor nos manda y permite tiene propósito. De eso debemos estar seguros. Aquí había un muerto y había propósito detrás de todo, detrás de este muerto había un gran propósito del Señor. ¿Y cuál era el propósito? Según 11:4. El propósito es que Dios sea glorificado, que el Hijo de Dios sea glorificado a través de este accionar que Él permitió. A través de la muerte de Lázaro, el Hijo de Dios iba a ser glorificado. Marta y María, María y Marta pasó muchas pruebas y pruebas difíciles para que al final de esto pueda entender y comprender la razón que era que Dios tenía que ser glorificado detrás de todo esto. Yo no puedo imaginarme, pero el final, ¿cómo habrá sido? No me puedo imaginar el gozo que habrá sentido Marta y María después de que haya acontecido, que después de ver a sus hermanos. Después de un doloroso dificultad que pasaron. Tampoco no puedo entender, ni tampoco voy a poder comprender el dolor que siente una mujer antes de dar a luz. No puedo, porque yo no he experimentado, pero aquella mujer que ha experimentado únicamente puede decir, es cierto, el proceso para dar a luz, teóricamente puedo decir que es un dolor impresionante, pero al momento de dar a luz, se le trae el hijo, se le pone en su brazo, el dolor se ha convertido en gozo. Ese es el propósito realmente de aquí con Marta y María, lo que estaba pasando. Ellos estaban pasando por un proceso doloroso, pero el final va a ser un final feliz, gozoso para ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con quien ama? Porque aquí habla de que en quien tú amas está enfermo. ¿Cómo el que el Señor obra con quien y a quien ama? Dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Cuán grande es nuestro Dios, cómo obra el Señor con quien ama. Entonces, así es el que obra el Señor. Entonces, cuando tú estás pasando con un proceso doloroso y estás seguro que el Señor te ama, entonces porque Él quiere
hacer un gran milagro en tu vida. Y no solamente eso, sino para que Él sea glorificado detrás de todo esto. Entonces muchas veces nosotros nos olvidamos de estos. Por eso cuando pasó todo esto, Jesús anima y a la vez exhorta a Marta. Anima y exhorta. En el siguiente texto, el versículo 40 de nuestro texto, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, y si realmente crees, verá la gloria de Dios. Marta, si vos crees, vas a ver la gloria de Dios, Marta. Cada uno de nosotros muchas veces hemos escuchado de diferentes formas, de diferentes maneras la palabra del Señor. Pero necesitamos realmente una obra maravillosa en nuestra vida para que llegues a entender y comprender bien lo que el Señor tiene detrás de todo esto. Si tú crees y si en realidad tenés fe, vas a ver la gloria de Dios. Entonces yo simplemente necesito tener fe. Pero la fe, ¿cómo viene? ¿De dónde proviene la fe? Romanos 10, 17, para que ustedes vean con su propio ojo. Dice así Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No viene por sí solo, no es porque tu fe viene justamente por el viento, por esto, por aquello, por la palabra de Dios. Dios es el que produce en nosotros justamente esto. Y si le dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, nunca vas a llegar a agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque nunca le hemos agradado a Él por el pecado. El pecado nos ha separado de Dios, pero esa obra maravillosa en nuestra vida permitió Él mismo dando esa fe para que nosotros pudiésemos agradar a Dios, porque nunca vamos a llegar a agradar a Dios con nuestro propio estilo de vida. Ni aunque viviéramos justamente los 300 o 400 días, aunque tengas los años, nunca vamos realmente a agradar a Dios si estemos todos los días en la casa del Señor, como dice la iglesia. Ni aunque vivamos aquí, nunca vamos a agradarle a Dios si nuestro estilo de vida no demuestra. Entonces, ¿cuál es justamente la razón por lo que está pasando esto? Faltaba algo más, pero Jesús le dijo: si en realidad tú estás creyendo, yo te voy a mostrar lo que realmente tú no estás entendiendo y comprendiendo. Solamente creyendo en la palabra de Dios, nosotros también vamos a tener respuesta, mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos. La revelación de Dios, su palabra, creer eso, nos permite también nosotros tener vida en Él. En la palabra de Dios tenemos grande promesa. No, eso no es porque yo tengo que apropiarme de esta promesa y tengo que hacer justamente una doctrina de esto, sino apropiarme. Si yo realmente estoy obedeciendo a Dios, Dios me dice, bueno, si yo quiero ser amigo de Dios, tengo que obedecer su mandamiento. Obedeciendo, yo soy amigo del Señor. Entonces, todo tiene un proceso. La fe es la clave. El que cree todo es posible. Todo es posible. Pero ya hemos visto cómo viene la fe. Por esa razón que cuando Jesús estuvo en su propia ciudad, en la propia aldea donde Él creció, cuando Él acudió ahí, no pudo hacer muchos milagros, según Mateo 13, 58. Jesús estaba en la ciudad, en su ciudad natal, y no pudo llevar justamente muchos milagros, o no pudo hacer milagros, dice 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Había una incredulidad, y la incredulidad impide la obra de Dios. En ese momento, cuando estamos hablando de un milagro,
El milagro que Cristo ha hecho en nuestra vida, nosotros por eso no podemos entender y comprender muchas veces. No merecemos este milagro de entender y comprender su palabra. Queda muchas veces ajeno de nuestro entendimiento. Y la exhortación del Señor a Marta y María era que tuvieran fe en Él, en Cristo. Y eso fue lo que pasó. Que la fe y la confianza debe estar centrado en Cristo. Y eso no estaba pasando en ellos. María miraba más del sepulcro, Marta miraba más del sepulcro que de Cristo. Eso es lo que pasa. Muchas veces pasamos nosotros también por situaciones difíciles, pero nuestra mirada está por el problema y no está en Cristo. Vemos más el problema mucho más grande que nuestro Señor. Cosa que había acontecido con Pedro cuando Jesús venía caminando sobre el agua, que Pedro dijo: Señor, yo también quiero caminar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Es you? Y él se bajó de la barca y empezó a caminar. Miraba a Jesús, caminaba, y después miró y vio una ola que venía, amenazando realmente su vida. Entonces empezó a hundirse. Quitó su mirada de Cristo, miró del problema y se empieza a hundirse. Pero el Señor está ahí, de volver a levantarle a Pedro para que después, al subir nada más en la barca, hubiese terminado la tormenta. El Señor acude también a nuestro auxilio, pero muchas veces nuestra mirada nos condena en el momento donde tenemos que justamente actuar. Ellos recibieron: quitad la piedra, pero ellos miraban más bien, como ya lo he dicho, del sepulcro, y no miraban quién estaba dando la autoridad, quién estaba dando ese orden de quitar esas piedras. No miraban a Cristo como a Cristo en ese mismo momento. Dejó de centrarse en Él. ¿Y en qué consistía realmente la gloria de Dios? Porque si tú crees, verás la gloria de Dios. Consistía en demostrar el poder de Dios, que es capaz de levantar al muerto. Ese consistía justamente esto. Si tú crees en realidad, ese muerto que está ahí va a salir fuera. Pero ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué hicieron ellos? El 41 habla de que ellos obedecieron este mandato del Señor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Quitaron la piedra. Ahora la sepultura ya está abierta. Qué nuevamente difícil prueba para Marta y María verle ahí el cuerpo de su hermano con lienzo nuevamente ahí. Volver a ver a su hermano muerto ahí hubiese ser difícil para ellos. Pero en ese mismo momento dice la palabra del Señor: Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, que crea que tú me has enviado. La oración de Jesús, aquí no vemos nada, el pedido de Cristo, nada pidió. Nada pidió Jesús aquí, más bien dio gracia. Gracias por lo que realmente iba a acontecer en este mismo momento. Ni un pedido. ¿Por qué? Porque había una sintonía total entre Padre e Hijo. Había una comunión plena entre Padre e Hijo. Y Él estaba más que seguro de lo que iba a acontecer. Él estaba seguro que su oración está siendo escuchada. Y que el pedido, que justamente en el momento que cuando Él dé orden, esto iba a acontecer así. ¿Y qué impide muchas veces nosotros que nuestra oración sea escuchada al Padre? ¿Qué impide muchas veces que las respuestas sean inmediatas o tengan un proceso? La sintonía que muchas veces no tenemos bien con el Padre. Hay cosas que muchas veces necesitamos dar mucho más al Señor para que Dios pueda obrar. Y también Dios mira el corazón.
Porque Santiago 4:3 dice, cuando ustedes piden mal, justamente para sus propios deleites. Un ejemplo puedo dar. Yo puedo orar por una situación específica. Si pedido personal, Señor, permita que mi familia llegue a conocerte a ti. Es un buen pedido. Pero debe ir para la gloria tuya, Señor, no para mi gloria. Es para ti, Señor. Señor, yo necesito esto, pero quiero que sea para tu gloria, no para mí. Entonces, esa es muchas veces la sintonía que uno pierde cuando se acercan a Dios. Y la palabra del Señor dice que en Juan 14:13 habla claramente, si tenemos una buena sintonía con Cristo Jesús, todo lo que pedimos al Padre serán hechos. Dice justamente Juan capítulo 14, versículo 13. ¿Y qué estamos pidiendo estos tiempos al Padre? ¿Cómo está justamente nuestro estilo de vida de oración cuando acudimos al Padre? El problema no es de Cristo o Cristo, el problema somos nosotros. Cuando pedimos mal. ¿Y cuál era la razón de este milagro? Justamente para que crean que tú me has enviado. Esta multitud que está aquí alrededor mío puedan ver, entender, comprender que tú me has enviado, Señor, al momento que yo pueda obrar estos. Esa era la razón también del pedido, que Él sea glorificado. Jesús siempre habla en la verdad y siempre ha dicho la verdad. Él había dicho en Juan 11:30, el Padre y yo uno somos. Somos uno entre Padre y Dios. Y también, ya habíamos aprendido también Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. Solamente el Hijo fue el que nos permitió, el que nos reveló al Padre, Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que le llevó justamente estas declaraciones que los judíos religiosos atribuyesen este poder al poder demoníaco? Diciéndole, pero lo que tú has hecho justamente estás haciendo porque el diablo está contigo. Mateo 12:24. El poder de Beelzebú. Qué triste justamente. Pero Jesús siempre ha confrontado diciendo a ellos la verdad en Juan 10, a partir del 25, donde dice, el testimonio. Mira, el testimonio habla más que mi palabra. Lo que yo estoy haciendo da testimonio de mí. Lo que yo estoy haciendo da testimonio de mí. He levantado paralítico, he abierto ojo a los ciegos y ese está dando testimonio de mí. Pero no pudo razonar estos judíos religiosos porque siempre ellos pusieron barrera para esto. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la gracia infinita de Dios. Ellos no pudieron comprender. ¿Por qué? Porque son los hijos de perdición. Son aquellos que nunca va a llegar a entender y comprender la razón por lo que justamente el Señor está haciendo esto. Cosa que la siguiente semana vamos a estar viendo la repercusión que trajo este milagro. El Señor sigue llamando en la actualidad. El Señor sigue haciendo con la misma manera que obró en aquel entonces, llamándole a Lázaro entre los muertos. El Señor sigue llamando. Y según Juan 10:27 dice que el Señor llama a lo suyo. Solamente sus ovejas llaman. Porque su oveja escucha su voz y lo sigue. Y estas ovejas suyas resucitan en el momento que cuando Jesús llama, escuchan esa voz. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, según el versículo 43 de nuestro texto central, habla que Jesús le llamó por nombre a Lázaro y le dio un orden a ese muerto. ¿Qué fue? Lázaro,
Yushe Okape, Lázaro, ven fuera. Ese fue justamente el orden que en ese mismo momento Jesús le impartió y le dijo clara, con autoridad en aquel entonces. Cosa que Jesús mismo sigue obrando de la misma manera, con autoridad, llamando a los muertos al arrepentimiento, hasta en la actualidad. Y cuando uno sale de entre los muertos, tiene que volver a entrar en la tumba. Tiene que volver a entre los muertos a vivir como los muertos. Creo que no. Está saliendo entre los muertos, aunque Lázaro volvió a morir, cosa que también vamos a ver. Lázaro después volvió a morir. Pero en este momento Lázaro fue llamado entre los muertos, pero no volvió justamente a encerrarse con la cueva, sino que lo había acompañado ya después a la familia. Entonces, según 1 Tesalonicenses 4:7, el Señor nos llamó a cada uno de nosotros a qué? A santidad Él nos ha llamado. ¿Qué significa santidad? Apartarse. Y en esto vemos justamente el poder de Cristo sobre las muertes. Él nos llamó, nos trajo y nos dio nueva vida para que nosotros vivamos en santidad. Y no solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese por nosotros. Porque vendrá día que todos los muertos oirán su voz, como dice también Juan capítulo 5, a partir de 28 en adelante. Llegará día que todos los muertos escucharán su voz. Pero aún no ha llegado ese día glorioso. Pero que cuando llegue ese día, tú y yo vamos a estar presentes ahí, diciendo: presente Señor, aquí estoy. Tú me has librado, tú me has librado, tú me has llamado y permitió que yo escuche tu voz y aquí estoy. Pero ese día todavía no ha llegado. Pero mientras que pase este proceso, tú y yo necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Porque eso es lo que el Señor nos comienda. Él nos llama, nos trajo afuera y ahora ella está ahí en la puerta del sepulcro. Lázaro ya está en la puerta del sepulcro, pero necesitaba una ayuda. Lázaro necesitaba una ayuda. Y Jesús dio un orden nuevamente aquí en el siguiente texto, el 44, que dice: y el que había muerto salió atado en las manos y los pies con venda, y el otro envuelto con un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro salió del sepulcro con mucha dificultad, no podía justamente moverse. Porque la práctica era que antes, no es como hoy día se le pone como una bata grande nada más los muertos y ya está. Antes así como venda se daba justamente de todo el cuerpo. Entonces era difícil. Y me imagino la emoción que habrá pasado y lo que habrá experimentado la multitud de aquel entonces, en especial aquellos que realmente tuvieron el trabajo de justamente dar ese trabajo de liar todito hasta el último. Y ahora, ¿cuál es el trabajo? Empezar a liar todito otra vez, pero viendo ya que este hombre que estaba muerto ahora está vivo. Esa era la gran diferencia de antes y lo de ahora, porque el Señor lo ha llamado justamente de la sepultura y lo sacó a la vida. Entonces, los que estaban presentes pudieron comprobar que en realidad Él estaba muerto y que en realidad ahora está vivo. Porque ellos fueron los que le ataron y ahora le está desatando. No había duda de los presentes en aquel entonces. No había duda de los que estaban ahí, aquellos que vieron como obra de Dios, pero aquellos que vieron como una obra de amenaza, vieron con otros ojos. Pero la obra de Dios se estaba manifestando en ese momento, como también aconteció contigo, conmigo, y puede acontecer contigo también hoy. El Señor nos rescató de la tiniebla, de la tumba, nos trajo de la muerte. ¿Para qué? Para que seamos una persona diferente. Efesios capítulo 2, el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice: y Él, Cristo Jesús, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en la tumba, sellados con piedra. De ahí el Señor nos trajo afuera dándonos vida. Él fue el que hizo esta obra, no soy yo. Yo no puedo salir del sepulcro, necesito justamente el Evangelio de Dios, que alguien me ayude a que yo pueda salir de esto. Y Colosenses 2:13 dice así: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos, nos dice una partecita, todos los pecados, cuando justamente Él nos llamó, nos trajo a arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros le confesásemos todos nuestros pecados. En ningún pecado sino ya huerupa y teta en ondepe. Porque ahí únicamente vamos a recibir justamente este milagro. Y esa es la razón de que un muerto resucitado no puede seguir con la misma manera de vivir. No puede seguir. Un muerto resucitado no puede seguir. Vayamos nuevamente a Efesios 4:22. La Biblia es clara. Nos quita justamente aquellas vendas que quizás sigue ahí presente. A partir del 22 del capítulo 4, dice así la palabra del Señor: y cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, tenemos que vestirnos de nuevo hombre. El viejo hombre tiene que quedar atrás. No puede seguir justamente en nuestra vida este viejo hombre, como dice justamente 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo son hechas nuevas. Un muerto ha resucitado. Y ahora ella vive. Nosotros hemos resucitado. Estamos en vida en Cristo. Tenemos vida en Él. Y no podemos retroceder. Entonces un cristiano no puede irse otra vez al mundo. No puede. Porque hemos sido realmente resucitados entre los muertos. No podemos volver al cementerio. Podemos ir a visitar alguna tumba, pero no nuestra propia tumba. Porque ya hemos sido resucitados de ese lugar. Entonces no podemos tener un estilo de vida de pecados que practicábamos antes. No podemos seguir practicando lo mismo. Entonces, aquí vemos que el Señor resucitó a Lázaro, mandó que se quitara el sudario, realmente que se quitara toda esa venda para que él pueda ya caminar solo. Necesitaba que alguien le ayude al momento de resurrección, como también a nosotros nos utiliza el Señor muchas veces para ayudar a aquellos que el Señor acaba de resucitar a uno de entre los muertos. Necesita que nosotros le ayudásemos a través de la palabra del Señor para que él pueda movilizarse solo. Esa es la tarea nuestra también aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Pero hay veces necesitamos pasar por un proceso doloroso como pasó Marta y María, para que después pueda decir: Señor, gloria a ti. Así como también el salmista David mismo decía en Salmo 30, a partir del 11 en adelante, cuando él experimentó también algunos casos en su vida, diciendo 30:11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Eso sea nuestro estilo de vida cuando el momento de entender y comprender la razón por la que el Señor nos quitó también en medio de los muertos. Debemos tener una vida de adoración para el Señor, una vida justamente que tenga fruto
digno de invitar para aquellas personas que nos miran a nosotros. Eso es lo que el Señor nos comienda a nosotros. Una vez que el Señor ha cumplido el propósito, de lo cual tardó 4 días, la mayoría habrán dicho, ahora entiendo la razón por la que el Señor tardó 4 días para llegar aquí. Nadie quedó defraudado, especialmente la familia que estaba presente. No quedaron defraudados, solo el hijo de perdición. Solo el hijo de perdición. Entonces, cualquier sufrimiento muchas veces que nosotros pasamos no se compara con el gozo que nos espera allá al final. El Señor tiene propósito con esto. Y son bíblicos, que el Señor realmente obran así. Como también mirando de Lázaro, también detrás de todo esto. La Biblia guarda silencio después de la resurrección de Lázaro. Ningún testimonio de Lázaro hemos escuchado después que Lázaro había experimentado mientras que estaba muerto, que vio esto, que vio aquellos. ¿Por qué? La Biblia y el evangelista Juan justamente guarda silencio sobre esto. No fue revelado. Entonces debemos ser cuidadosos, mis queridos hermanos y hermanas, también con estos, para ir cerrando. Lo que la Biblia no revela, entonces mantengamos boca cerrada, mi querido hermano y hermana. Porque va a ser una blasfemia contra Dios decir cosas que lo que no está escrito en la palabra del Señor. Por eso muchas veces yo soy cuidadoso de algunos puntos. Me hace recordar esto que un momento dado un hermano me preguntó, ¿vos qué pensás? ¿Que la tierra es redonda o la tierra es plana? Mira, yo en eso justamente no voy en eso porque quizá veamos ahí la gloria de Dios también, pero la Biblia dice que Dios ha creado el mundo. Entonces yo no sé si es redonda, si es plana, si es cuadrada, pero sí sé que Dios me llamó a mí para esta causa. ¿Para qué? Para justamente anunciar su evangelio. Esa es la razón que el Señor me llamó, para que sea un instrumento en sus manos. Entonces, si uno tiene tiempo para eso, gloria sea para Dios, pero hasta ahora el Señor no me ha dado ese tiempo. Entonces, el Señor revela y sigue revelando. Pablo había tenido un grave problema, que cuando él fue transportado al cielo, había palabras que él no pudo entender, no pudo explicar. Y dice, mira, yo no sé qué habrá acontecido aquí, pero yo sé que fui llevado más allá. Le estoy contando en 2 Corintios 4, el 12, 1 en adelante, cuando él dice, mira, he escuchado palabras que mi mente infinita no pudo entender, no pudo comprender, para que yo pueda explicarle a ustedes. Hay cosas que así acontecen en nuestra vida. Y así como fue la resurrección de Lázaro, hay cosas que no entendamos, no comprendamos. Así como fue nuestra propia resurrección de entre los muertos. ¿Por qué el Señor a mí me resucitó? No lo sé la razón, pero sí sé que fue la gracia y la misericordia infinita del Señor que me ha alcanzado a mí como también a ti. No es por mérito, para nada, ni tampoco porque yo levanté mi mano, ni tampoco porque yo hice tal cosa, sino es la gracia infinita del Señor. Lázaro no es porque era amigo de Jesús que Jesús le resucitó, sino para que se vea su gloria, su poder. Y eso fue lo que se vio en nuestra vida, el poder de Cristo rescatándonos de la tiniebla a su luz. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea en la actualidad? Mostrémonos en vida, en la actualidad, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Un momento dado, tendremos un cuerpo glorificado. Pero seguimos teniendo un cuerpo así como hemos nacido, un cuerpo natural, carnal. Lázaro resucitó, pero con el mismo cuerpo y con los lienzos completos. Comparando lo que fue de Cristo, Jesús resucitó,
Los lienzos se han quedado ahí. El sepulcro abierto, nadie lo abrió. El sepulcro fue abierto para el testimonio de aquello que entra, para que puedan ver los lienzos presentes ahí. Porque Él se ha levantado con cuerpos glorificados. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ser llamados también en un momento dado a que podamos tener este cuerpo. Pero mientras que estemos aquí, esta es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de los creyentes en la actualidad. Que en un momento dado va a tener un cuerpo glorificado, no un pecaminoso. Y ahí recién va a llegar a ser lo que realmente el Señor espera que seamos. Verdadera santidad en Él. Que su iglesia, que Él compró por su sangre, ningún pecado más. Pero mientras que estemos aquí, vamos a seguir luchando con pecado. Vamos a seguir luchando, pero no deliberadamente. Mis queridos hermanos y hermanas presentes, aquí vemos dos accionar. El poder de Cristo sobre los muertos. El poder de Cristo que le quitó justamente a Lázaro de entre los muertos. El poder de Cristo hacia nuestra vida, trayéndonos a este lugar para entender su palabra. Este fue el poder de Dios, no el poder nuestro. Entonces, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Por eso justamente Efesios son tan claros también, que el Señor nos ha llamado justamente de la tiniebla a su luz para la alabanza de su gloria. Seamos la alabanza de su gloria hoy, mañana, pasado mañana, hasta que Él venga por nosotros. Somos un cuerpo que necesitamos uno del otro, un cuerpo que quizás no vamos a estar de acuerdo en algunas u otras razones, pero mientras que sigamos aquí, Él sea nuestra mirada y nunca desviemos, a pesar de las circunstancias y los problemas, Él sea nuestro centro de siempre. Entonces, al culminar estos, miremos cómo estamos hoy. Ya hemos sido resucitados entre los muertos, pero ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo es nuestro estilo de vida hoy? ¿Seguimos caminando con los muertos o ya estamos caminando con los vivos? Caminando con los vivos es obedecer los mandatos del Señor, cumplir su mandato, vivir su mandato y obedecer solamente a Él. Y aquello que todavía no ha experimentado, pero hoy el Señor lo ha llamado a través de su palabra a que salga de esa tumba, necesita también de nuestra ayuda, para que así unánime podamos caminar. Si el Señor ya te ha llamado, ya te ha dado vida y vida en abundancia. Lo que necesita es estudiar la palabra de Dios, congregarse, acudir en el estudio bíblico, acudir en las demás actividades de la iglesia, para que así pueda crecer y que crezcamos todos unánime para la gloria del Señor. Entonces, mientras que los hermanos se preparan para que volvamos a cantar el himno, día tan grande no puedo olvidar, día que el Señor obró en nuestra vida. ¿Cómo olvidarlo esos? ¿Cómo olvidar? Cuando un día el Señor nos llamó de la tiniebla a su luz. ¿Cómo olvidarlos? Entonces, le invito al hermano Mati y la hermana Analía, si pueden justamente acompañarnos con esto. Que podamos cantar con júbilo, con gozo, ver lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y mirando también nosotros, si en realidad eso ha acontecido en nuestra vida. Y si eso no ha acontecido en nuestra vida, arrepiéntate de tu pecado y Él te dará vida. Y vida en abundancia si ha entendido y si ha comprendido su palabra. A Dios la gloria.